Entonces, buenas noches a todos. Diego, ¿qué dice por el chat? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿No los estaba dejando ingresar o qué ha pasado? Es que tengo que deshabilitar el waiting room, porque ese es un temita que aparece siempre ahí, entonces me toca, hay un cuartico de entrada para aceptar o no aceptar, entonces toca deshabilitarlo. Ya aparece, entonces yo los admito a todos, pero después toca deshabilitarlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ya pueden entrar todos que estaban como Hola, profe, buenas noches. Sí, es que estaba como esperando permiso para ingresar, para que tú nos admitieras. en el waiting room que llaman, o sea, es un cuartico ahí virtual, supuestamente de espera. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, me toca deshabilitarlo para que puedan entrar. Bueno, entonces ya estamos, ¿cuántos? 24 compañeros. Pero fíjense que somos 43. Diego está hasta ahora llegando a la casita. Sí, profe, estaba retirando, pero venía con el celular en la mano por si empezaba la clase. Claro. Bueno, ahí les di un espaciecito. Bueno. Entonces ayer nos quedamos para mirar. Miremos acá un poquito. Estábamos como tal de un mercado específico. Venezuela, pues hubo... Entonces es cierto, si el voto fuera obligatorio. Ok, entonces ahí está la clase grabada, está en la plataforma de la clase 13. Allí quedamos con la clasificación de los tipos de mercados que fueron clasificación de los mercados, tipos de mercados, ¿cierto? Allí también hay otra clasificación para verla rápidamente, pero que es en la segunda hoja. Miremos acá. Y es otra clasificación, pero digamos es una clasificación ampliada para que la revisen. También tienen las 6 incorporadas principales de Michael del padre del marketing de Philip Kotler, ¿cierto? Estas fueron las 6 que vimos ayer. Y acá tenemos otra clasificación, ¿cierto? Digamos, según el área geográfica, la misma. Según la legislación, fíjense que ayer hablábamos, según la legislación, entonces hay mercados libres y mercados intervenidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el mercado de la gasolina estuvo intervenido, el mercado de los combustibles
estuvo intervenido por muchísimos años. A raíz de la entrada a la OCDE, ¿alguien sabe qué es la OCDE? La OCDE. OECD. Organización de Países de Desarrollo Económico, algo así, profe. Sí, señor. Cooperación para el Desarrollo Económico. Para el desarrollo económico. Eso es una especie de club, digamos, de países con buenas prácticas, ¿cierto? De países que tienen una serie digamos, de estándares supuestamente en su economía y uno logra entrar allá. Santos, el presidente Santos, bueno, nos habían propuesto desde antes, desde la época tal vez de Uribe, y después ya Santos hizo todo lo necesario por incorporarnos a la OCDE. Entonces fuimos aceptados a la OCDE con una serie de condicionamientos, entre ellos que teníamos que liberar cierto tipo de mercados, es decir, dejar de intervenirlos, porque el Estado antes intervenía obviamente el precio de la gasolina, salía por resolución lo que se podían ganar los distribuidores mayoristas y los distribuidores minoristas en esa cadena. También estaba regulado, pues además de estar regulado por el precio internacional, el crudo, tenía unos, y tiene todavía, digamos, una serie de impuestos a la gasolina, el famoso impuesto global, en la estructura de precios de la gasolina particularmente y del diésel como combustibles que llegan, digamos, a las arcas del gobierno, obviamente todos esos impuestos. Entonces, cada vez que nosotros pagamos un galón de gasolina, estamos pagando casi el 60%. Hay un análisis, tal vez es de Fendipetróleo, de donde yo les comento, pues fui director ejecutivo hace cerca de unos 2 años y Fendipetróleo hizo el estudio y entonces lo que está diciendo es que más o menos en el costo, el cargue del costo de la gasolina, si vamos a pagar 8,000 y pico de pesos, vamos a suponer 8,500 por galón, ahí hay toda una serie de impuestos y casi el 60% de ese costo, el 60%, 6 por 8, 48, son más o menos 4,800 pesos o 5,000 pesos, va para impuestos, es decir, estamos pagando 5,000 pesos de impuestos por galón, por cada galón que se está consumiendo, ¿cierto? Entonces, es un tema interesante de analizar porque pues por ahí es que vienen los ingresos de la nación. Por ahí, empieza por ahí, por el consumo del combustible. Entonces, imagínense, ahorita como hubo cierre de confinamiento, hubo cierre precisamente hacia las casas, no al comercio, pues estaciones de gasolina se bajaron las ventas brutalmente, obviamente, por la baja demanda de combustibles. Entonces, eso ha afectado toda la economía, ha afectado los ingresos de la nación también. Entonces, fíjense lo que pasa con cada cosita que aparece, empieza unas más y otras menos, ¿no? Bueno, otros temas acá. Según la cantidad de información en transparentes o friccionales, ocultos o no transparentes. Entonces, hay más, pues según la cantidad de información, ¿cierto? Diferente al tema de la teoría de juegos que habla sobre la información asimétrica que hay en muchos mercados, ¿no? Entonces, tenemos mercados transparentes, ¿cierto? Donde hay mucha información y hay mercados no transparentes o ocultos. Por ejemplo, profe, ¿cuál sería en ese caso? Los friccionales o
ocultos o no transparentes, normalmente son los mercados, digamos, que no están regulados. Hay mercados, bueno, los tradicionales pues serían ahí habría que ver, pero esos son los ilegales, ¿no? Es decir, los mercados, por ejemplo, del narcotráfico, pues son mercados que no sabemos qué están moviendo. Por ahí salen muchas especulaciones, ¿no? De que Colombia, Bolivia, no sé qué, y hacen unos análisis, hacen cálculos de acuerdo pero no se sabe exactamente qué están exportando, no se sabe exactamente el mercado específico, pero eso ya pasa pues por ser un tema ilegal, ¿no? Pero digamos, como no transparentes muchas veces digamos, en ciertas zonas, ¿cierto? Pues no hay suficiente información. Entonces, digamos, los mercados locales muchas veces manejan unos precios y uno a veces no se entera de esos precios, pues, o a nivel nacional no están esos precios, porque nos enteramos es del precio que llega aquí por la vía Corabastos, por ejemplo, o por la vía, digamos, de las plazas de mercado, ¿cierto? Entonces, a través de las plazas de mercado, pues uno sí puede identificar los precios, ¿cierto? Y puede identificar la información, la cantidad que hay, etcétera. En cambio, tal vez en los mercados locales es más difícil tener información exacta. No sabemos, por ejemplo, cuánta digamos, qué cantidad, qué inventarios hay de, por decir algo, de alguna fruta o de algo en los mercados locales. No sabemos qué precios tienen. Entonces, esa es la información, digamos, que no es tan transparente, pero muchas veces es porque no hay sistemas de transparencia para entender esos mercados. Entonces, el DANE hace muchas inspecciones, pero las inspecciones y muchos, obviamente, estadísticas, análisis, pero son básicamente ya cuando llegan los mercados a las grandes ciudades. Entonces, sabemos el costo de la vida normalmente pues de las ciudades y tenemos un referente, pero no tan transparente, del costo de vida en las regiones. Sabemos que por algún efecto, y sobre todo por el efecto del transporte, los bienes son más económicos obviamente en el origen, es decir, las cosechas, etcétera, etcétera. Las frutas, entonces, y lo que uno sabe de su pueblo, por ejemplo, si uno es de algún pueblo, alguna cosa, pues sabe uno que allá la X o Y cosas son más económicas, pero eso no es un tema, pues, transparente, digamos, a la luz de las estadísticas. Bueno, sí, sí quedó claro el tema. ¿Quién me preguntó? Tecmani Sass me había preguntado. ¿O fue Patricia? Bueno, según las características. Entonces, el mercado perfecto, que son los homogéneos, o sea, que hay muchos compradores y muchos vendedores, y el imperfecto, que son los mercados diferenciados, en donde se forman los monopolios y los oligopolios. ¿Cierto? Según el poder de los agentes, entonces, tenemos lo que se llama el normal o atomizado, que no tienen poder, son precio aceptantes, ¿cierto? Entonces es cuando hay muchos compradores y muchos vendedores, entonces son precio aceptantes. O el forzado, tienen poder de activar sobre el precio, son precio actuantes, ¿cierto? Sobre el precio y o las cantidades. En ese caso, los mercados forzados, pues son los mercados imperfectos, básicamente los monopolios, oligopolios y de competencia monopolística. Acá también tenemos
según su diferencia, su importancia económica en tres. Su importancia económica sería los financieros o de capitales, compra y venta de bonos y acciones, o sea, el famoso mercado de capitales, que se hace a través normalmente de captación y colocación de recursos financieros en bancos, ¿cierto? En general. Y está el laboral, ¿cierto? Que son las familias que venden las, o que ofrecen las familias, pues sus servicios laborales, ¿cierto? El trabajo, y su remuneración son el salario, ¿cierto? Las empresas que compran, ¿cierto? Esa demanda de esos servicios laborales, o sea, nuestro trabajo, y la remuneración, mire lo interesante de acá, la remuneración es la famosa plusvalía, es decir, o lo que llamaríamos la productividad del trabajador que le está dando a la empresa. Entonces es la plusvalía. Acuérdense los factores de producción, que es la tierra, trabajo, capital, y las habilidades empresariales o las iniciativas empresariales o el conocimiento empresarial, ¿cierto? Que hemos hablado, la capacidad empresarial, utilizando la innovación, la investigación y el desarrollo y la tecnología. Acuérdense de eso. Los factores de producción. Bueno, también el otro mercado que lo hemos visto, que es el de bienes y servicios, pues las empresas, ¿cierto? Bajo el tema de la producción ofrecen bienes y servicios, y las familias bajo el tema del consumo, ¿cierto? Demandan bienes y servicios. Ahí se forma el mercado. Según características de los compradores en dos, o sea, compradores de consumo, que se dividen en tres: consumo intermedio, consumo duradero y servicios, y los industriales o institucionales, que se dividen en tres: compradores industriales, los compradores institucionales y los compradores intermedios, o los famosos revendedores, ¿no? Esos estarían, digamos, serían los tres tipos en temas industriales. Según la naturaleza de los productos, pues eso es más que todo sobre todo lo que hemos hablado de los factores productivos, y entonces son los productos agropecuarios y del mar, materias primas, productos técnicos o industriales, productos manufacturados, servicios, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con bienes perecederos, bienes duraderos o bienes industriales o servicios, ¿cierto? Depende de la naturaleza de los productos, bienes tangibles e intangibles. Otros tipos de mercados son bueno, ese es otros tipos de mercados: abiertos, cerrados, mercado de capitales, mercados, en este caso, mercados de ocasión, o sea, son muchas veces son los mercados informales o mercados especiales, los de exterior, del interior, mercado negro, también mercado potencial. O sea, los mercados potenciales es ese análisis del mercado para precisamente lanzar un producto. Bueno, a otros los llaman centrales mayoristas, mercados de futuros. Eso se hace en bolsa, ¿no? El famoso mercado de futuros. Se venden opciones y futuros en mercados de bolsa. Están mercados en tránsito también, ¿cierto? Y lo que llamamos mercados de origen. Sobre todo para el tema de las exportaciones, pues hay un certificado de origen, pero son los mercados que estimulan la producción nacional y sobre todo la producción agrícola, caso colombiano. Pues también se tienen agencias agrarios, o sea, de origen agrario, de origen ganadero, de origen mineros. Entonces, bueno. Entonces, digamos, es otro cuadrito, pues tiene otros tipos, pero pues los más importantes ya los vimos con estos 6,
¿cierto? Los 6 tipos. Bueno. Entonces ahora sí vamos con los videos que les había prometido desde ayer. Son videos sobre la actualidad económica, son de hace un mes más o menos. Y nos están hablando, es Ray Dalio quien nos está hablando sobre cómo identificar una crisis, y hay un análisis de otro economista de un libro, ¿cierto? Y aquí no. Ahora sí la pude montar. Se me había descuadrado. Listo. Entonces, hoy estamos en la clase 14, pero pues hemos avanzado bien, hemos visto lo que hemos tenido que ver. Creo que han aprendido varios temas económicos, crecimiento económico, clasificación de los bienes, ya los hemos visto, clasificación de los mercados, también ya los vimos, hicimos el análisis del petróleo, es el mercado del petróleo más importante del mundo, y tenemos para reforzar ahí estos 2 videitos que ya los vamos a mirar, que son las fuerzas económicas y la actividad económica. ¿Qué son las actividades económicas? Las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso de factores de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores en la economía. No solo se produce para el consumidor final, o de factores de producción crean bienes y servicios. Entonces, definición, las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso de los factores de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores en la economía. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí me están viendo porque me estaba dejando ver acá. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Sí me están viendo todos o no? Sí, profe, ahí se ve bien. Ok. Sí, profe. Listo. Las actividades económicas o productivas ya las vimos, ¿cierto? Hablamos de las 3 primarias, primaria, secundaria y terciaria, y después la cuaternaria y la quinaria, pero ya sabemos más o menos cuáles son cada una. Pero vamos a seguir y reforzamos lo que... Servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores en la economía. No solo se produce para el consumidor final, sino también se crean bienes que son usados como factores de producción por otros sectores económicos para producir bienes más complejos. De esta forma, casi todas las labores realizadas por las personas son ejemplos de actividades económicas. Desde cultivar lechugas o ensamblar un computador hasta investigar una enfermedad o hacer llamadas de ventas. ¿Qué no son las actividades económicas? Existen actividades que por definición no son actividades económicas. La principal diferencia es que este tipo de actividades no participan del mercado, es decir, no hay una contrapartida económica o un beneficio económico real. Ejemplos de estas son las labores domésticas como limpiar o lavar ropa. Tipos de actividades económicas. Las actividades económicas. Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Tipos de actividades económicas. No se considera... Ejemplos de estas son las labores domésticas como limpiar o lavar ropa. No se considera a las labores domésticas, ¿cierto? Y en una época tampoco se tenía en cuenta, por ejemplo, algunos temas de aseo, como eran la peluquería y la barbería y todo este tipo de cosas, tampoco se tenían en cuenta dentro de la economía.
ahoritica, digamos, el tema de las labores domésticas sí se cuantifica y lo tienen en un rubro, más sin embargo, muchas veces no es exacto, ¿no? Lo que ha pasado es que a través de la legislación laboral se está exigiendo para poder contabilizar eso y poder ver la real producción precisamente en ese sector del aseo, que todos los, digamos, las personas de labores domésticas estén afiliadas y el dueño de la casa o pues quien lo contrata debe pagar todos los temas de seguridad social, ¿cierto? ¿Quién sabe de Sí, ese? profe, eso se da pues a raíz de que efectivamente, digamos que la fuerza laboral como de este mercado, digámoslo así, es bastante alta y hay mucha informalidad realmente. Entonces lo que quiere el gobierno nacional fue dar un poco más de igualdad y de protección, digamos, a este tipo de, pues a las personas que desarrollan estas labores. Claro, ok, perfecto. De hecho, sobre eso se tuvo que generar una reforma a lo que es el recaudo pensional, porque está estipulado que se tenía que cotizar pues el mes completo. Y para que se pudiera hacer esto formal o que se le hicieran los aportes a pensión y salud y demás, fue que Sí, se creó la famosa cotización por días, que es más que todo utilizada para las personas que trabajan en labores domésticas, en la porque antes no se podía, antes se tenía que cotizar el mes completo. Pero, ok, perfecto, pero digamos, esa reforma fue muy reciente, ¿cierto? Sí, esa reforma no tiene mucho, 2000 algo, profe, la fecha exacta no la recuerdo. Sí, ok, perfecto. Creo que Entonces, 2017, algo así, es muy reciente. sí, ok. Pero bueno, entonces ya, pues es precisamente para ayudar a ese gremio, a ese sector, pues digamos, y están participando o son ya partícipes en la economía nacional como tal, ¿no? Ok. Ejemplos de estas son las labores domésticas como limpiar o lavar ropa. Tipos de actividades económicas. Las actividades económicas se pueden clasificar en actividades primarias, actividades secundarias, actividades terciarias, actividades cuaternarias, actividades quinarias, actividades económicas primarias. Algunos ejemplos son agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura, caza, extracción de minas y canteras, actividades económicas secundarias. Algunos ejemplos son industrias manufactureras, distribución de agua, electricidad y gas, fabricación de sustancias y productos químicos, confecciones, entre otros. Actividades económicas terciarias. Incluyen actividades como comercio al por menor, actividades gubernamentales y judiciales. Pero esas parece ser que todavía no están reactivadas o ya volvieron a abrir los juzgados, ¿alguien sabe? Hay una apertura semiparcial, profe. Sí, cierto. Sí. Está Y trabajando todo no me virtual, quedé profe. con la duda, profe. Es del 2011, artículo 171, ley 1450. Ah, ok. Es la que estipuló la cotización por días. Cotización por días. Ah, ok. Pero lo que estaban planteando hace poquito, de que pues pusieron el grito en el cielo, no sé, pero es pagar por días, ¿no? Que es diferente. Sí, eso ya es otra cosa también. Ese Es es que, otro. profe, en Colombia ni siquiera el 50% de la gente logra llegar a pensión. Cotizando por semanas, imagínese uno cotizando por días, como carajo se va a pensionar.
O sea, ahí sí que ni de fundas. No sé. No, o sea, conmigo, profe, ni siquiera el 50% de la población se alcanza a pensionar. La mayoría de las personas, de hecho, solicitan es una indemnización. Hay ciudades que tienen una cultura de ahorro pensional muy fuerte, como es Antioquia. Los paisas. Se pensiona muchísima más gente que, por ejemplo, acá en Bogotá. Pero se saca el promedio general de todo el país, la gente que se pensiona es muy poca. Y si eso se pasa con cotización por mes, que uno está asegurando, digamos que en un año de trabajo asegura las 50 semanas, imagínese uno cotizando por días, profe, que eso reduciría bastante la probabilidad de llegar a obtener la pensión. Es complicado. Ese tema es un tema muy, muy complicado de manejar. Sobre todo, Cierto. pues uno digamos que mucha gente lo ve como que pues son más oportunidades de trabajo, pero pues es que no es tan así que digamos que porque se va a cotizar por 10 entonces ahora va a haber más trabajo porque tampoco funciona de la misma manera. Las empresas van a necesitar exactamente el mismo personal para cumplir las mismas necesidades. Sí. Lo que va Bueno, a hacer es Una mejorar la pregunta, calidad qué de vida en Y pena. muchas personas. además, profe, quisiera aportar un poco. sí. En Colombia no están especializados los cargos. En este momento no tenemos tantos técnicos ni tecnólogos o para ejercer cualquier ejercicio, cualquier labor, no hay una especialización como tal. Si se pasaría a trabajos por hora, digámosle que lo cobrarían, el día aproximadamente está en 23.000 pesos. Lo dividen en 8 horas y eso es lo que se gana en una persona que esté trabajando en ese momento por horas, digamos así. Sí. Pero no como los países desarrollados que ya tienen definido como tal el valor por hora, que dice, no, usted se va a ganar 20.000 pesos la hora Sí. o algo así. Pero siempre y cuando demuestre una especialización o un conocimiento. Pero en ese momento Colombia no se encuentra especializada para adoptar ese tipo de trabajo, de ese tipo de salario. Sí. Y Profe, según. y adicional, imagínate cuántos trabajos debe tener una persona para lograr el monto mínimo de cotización. Como lo dijo Diego, las 8 horas. Si a mí me contratan 3 horas acá, 3 horas allá, quedo pendiente por 2 horas. Sí. Los trayectos en todas las capitales de Colombia son terribles. Muy de buenas que uno consiga un trabajo cerca al otro, sino más así con un solo trabajo, encontrar un trabajo que sea cerca a su vivienda es totalmente ridículo. O sea, uno tiene Difícil. que permanecer 2 horas en un transporte en el que sea particular, si es público, mucho más. Entonces, eso no se va a cumplir. Esa Claro. plata va a seguir, va a los fondos privados, siguen trabajando esa plática, porque eso es plática que les ingresa, sacan los intereses y como nadie se va a pensionar, devuelven lo que tienen. Es como, profe, yo le digo, le presto 100.000 pesos a 20 años y usted Sí. me da el interés del 0,2 y usted esos 100.000 pesos a 20 años, ¿cuánta plata no le sacó esos 100.000 pesos? Claro, claro. Y ese es el negocio de los fondos de pensiones, ¿no? ¿Cierto? Pero, Claro, Profe, una están pregunta. jugando. Los privados, pues de como hecho, tal. Es que pero te dicen que Diego de pronto debe saber muy bien, usted tiene como 3 rangos: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. En cada riesgo gana usted más, pero si pierde, usted es el que más pierde, porque pierde su capital. El fondo pierde una parte, pero no está perdiendo nada porque está prácticamente invirtiendo con la plata de los... De terceros. eh, exactamente, no está perdiendo. Claro. Profe, Totalmente. una pregunta, Señor. qué pena. Es como más para Diego que sabe al respecto del Sí. tema. En No, caso claro. de que uno llegue a estar cotizando mes a mes la pensión, pero Sí. le faltó semanas por cotizar, ¿ese dinero de todas maneras a uno se lo devuelven o ese dinero se pierde? No, no. ese trámite se conoce como indemnización sustitutiva. Mucha gente lo conoce como bono pensional, pero es una indemnización. Eh, Hay dos casos. Si usted está en Colpensiones y ve que no alcanza las semanas, antes de los 40, de los 52 años, pásese para el fondo privado.
porque la devolución de dinero en el caso de los fondos privados es mucho más alta que la devolución de dinero por parte de Colpensiones. Ujú. Y Colpensiones únicamente devuelve el 25% del aporte cuando se cotizó como dependiente. Si cotizó como independiente es exactamente lo mismo. Pero el fondo privado devuelve el 100% del aporte sin importar si cotizó como dependiente o como independiente. Aparte, pasarse de Colpensión hacia un fondo privado genera que se empiece a manejar un bono pensional especial y ese dinero se incrementa bastante. Por ejemplo, en el caso les pongo el ejemplo en papá, él en el Colpensiones había cotizado únicamente como 200 semanas, con salarios buenos, pero pues 200 semanas y hace mucho tiempo. En dinero al día de, pues al momento que se hizo el retiro, eso equivalía más o menos a 2 millones de pesos, o sea, nada. Pero con la rentabilidad del bono y demás, esos 2 millones de pesos se convirtieron casi en 100. Entonces es muchísimo más rentable cuando uno no se va a alcanzar a pensionar, pasarse para un fondo privado. Igual pues lo están robando a uno, pero pues le quitan menos. Le quitan Lo menos. roban menos. Le roban menos. Lo que pasa es que Colpensiones, como solamente, digamos, en este momento el aporte a pensión es el 16%, pero realmente uno como trabajador aporta el 4% cuando Sí, es dependiente. Entonces Colpensiones le vuelve a uno es el 4%, con una rentabilidad, pero pues no es lo mismo la rentabilidad del 4% a la rentabilidad del 16%. Entonces es mucho menos. Entonces cuando uno se pasa, ese bono adquiere un beneficio especial y la rentabilidad es bastante alta. Pues, porque el ejemplo que les doy es real. Yo cuando mi papá pidió la indemnización, yo llevaba muy poco en Colpensiones y sé calcular una indemnización, que pues es un poquito complicado, pero no tuve en cuenta la rentabilidad del bono. Yo le hice el cálculo a papá y le dije, más o menos son 2 millones de pesos. Efectivamente, cuando fuimos allá me dijeron, sí, es que son 2 millones, pero tiene que contar la rentabilidad. Y yo, ah, carajo, sí, señor. Y pues de 2 a 100 millones, pues ahí un trecho bastante importante. Pero en claro. Colpensiones, si se hubiera quedado un papá en Colpensiones, le hubieran devuelto 2 millones de pesos. ¿Y cuánto le devolvieron en el otro fondo? Lo que pasa es que mi papá trabajó mi papá era ganadero, Sí. entonces él, de hecho es una cultura muy mala que tienen los ganaderos y pues en el llano, por ejemplo, es que ellos nunca cotizan a pensión. Mm. Ellos tienen plata para pagar hospital y si les toca, o sea, primero casi nunca se enferman porque, pero uno allá como que casi nunca se enferma a menos de que sea algo muy extraordinario. Pero cuando se enferma, pues no hay plata como para pagar, entonces ellos nunca se preocupan por eso. Mi papá realmente cotizó como 400 semanas únicamente. Ujú. eh, la devolución fueron como 112 millones más o menos. No, pues buenísimo. Ah, Si hubiera sido en Colpensiones De hubieran sido 2 como 4 millones a... millones. En Colpensiones le hubieran devuelto si acaso 4 millones en las cuentas que habíamos hecho. bueno, Terrible. y ya que estamos en estas, cuando uno ya tiene más de 52 años, pero está en Colpensiones, ¿uno puede trasladarse a otro fondo de pensión? Está estipulado por ley que el último traslado se puede hacer hasta los 51 años. El día antes de cumplir los 52 años, si radicó papeles y los radicó bien, se salva. De lo contrario, no se puede. O sea, y tampoco de un fondo privado hacia Colpensiones tampoco se puede. El caso inverso es cuando uno se va a pensionar. Eh, para una pensión, la mejor opción para cualquier persona es estar en Colpensiones. Sí. Porque Colpensiones, sin importar el monto ahorrado, usted ya está garantizando una pensión. En cambio, en los fondos privados, el dinero que uno haya ahorrado puede influir en si hay una pensión vitalicia o no. De hecho, pues digamos en mi casa, como saben que trabajo en Colpensiones, soy el asesor pensional de todo el mundo y de Oficial. todos los conocidos. Entonces, hace poco le estoy ayudando a una conocida, una amiga de la familia allá en Villado, que ella estaba peleando con el fondo privado porque ella cotizaba con salarios buenos. Ujú. Pero más o menos, pues salarios buenos al final, que es lo normal. Uno normalmente siempre empieza ganando poco y al final gana bien. El dinero que ella ahorró para el fondo privado no le sirve sino para una pensión con el mínimo y eso que quedó pensionada porque tuvo que poner tutela. Con nosotros la pensión de ella hubiera sido más o menos de 2.200.000, más o menos, los cálculos que yo le hacía.
pero como ella, de hecho ella pues aún sigue peleando porque ya la trasladaron con sin documentación de ella. Hay un formulario de afiliación, pero no está firmado. Entonces sigue peleando eso porque pues uno de ganarse 877 a 2 millones, pues Claro, una pensión es, interesante. si uno no se va a pensionar, y pues a todas las personas que yo conozco les digo lo mismo, aguante, pásese de una vez para el fondo privado que pues le va mejor. Pero si usted ve que alcanza a pensionarse, eche para Colpensiones que ahí algo está asegurando. Por ejemplo, en los fondos privados una persona que cotiza sobre el mínimo nunca se va a no se puede pensionar sin importar las semanas que tenga, Sí. porque el dinero que alcanza a ahorrar no es suficiente. Ok. Bueno, pues Diego va a ser nuestro asesor oficial en todo este tema de pensiones y a ver si todos nos vamos a poder pensionar, porque eso está como difícil, ¿cierto? No, Pues, pero ahora también existe la modalidad de unir dos salarios para pensionarse, ¿no? Con la pareja, con... pero eso tiene muchísimos requisitos. Por ejemplo, solamente aplica para personas que estén en niveles 1 o 2 del CISBEN. Eh, Debe haber una convivencia mínima estipulada y que se pueda aprobar. Cada persona haber cotizado cierta cantidad de semanas, el 25% de lo aunque sea. Porque hay muchos casos que, digamos, el esposo cotizó harto y la esposa no cotizó nada, pero con lo poquito que la esposa alcanza no se puede tampoco. Entonces, deben haber completado las semanas antes de cierto tiempo. La verdad, la pensión familiar existe y, de hecho, en el fondo privado, en ese caso no es necesario estar en Colpensiones ambos, porque legalmente se puede hacer el proceso, pero se joden muchísimo para darles. Es muy complicado para terminar dando. Claro. En caso de que uno, o digamos, no alcance a pensionarse, que esa plata se la devuelven o queda Sí. sin comer. Sí, Sí, es lo que le sí, decía, eso se es la revuelve. indemnización. Es, es, un, es el caso que yo les decía que si no alcanzan, es mejor que se pasen a Colpensiones. Perdón, se pasen al fondo privado porque la evolución es mejor. Por ejemplo, yo cuando conocí eso empecé a hacer cuentas porque yo también tuve esa mala práctica de que como cotizaba como independiente trabajaba como independiente no cotizaba. Entonces, digamos que ahorita yo estoy apenita, yo llego a la edad con las semanas exactas. Si no, pues no, hubiera sido más fácil, pero pues malas prácticas que uno tiene, lo que yo les decía, por ejemplo, los países uno ve que casi, o sea, yo no sé cómo hacen, pero prácticamente todos los países se pensionan, es impresionante, Ujú. y normalmente se pensionan con salarios buenos. Obviamente hay gente que se pensiona con salarios bajos, pero tienen por lo menos esa cultura del ahorro, de siempre estar aportando a pensión, y como sea, hacen para aportar, pero pues es algo cultural también, Es acá algo cultural. en Bogotá no Por se da mucho. ejemplo, qué pena la pregunta. Por ejemplo, alguien que trabajó un tiempo y no volvió a cotizar y cumple la edad, ¿le dan algo o Sí, cómo es? se le devuelve, cuando usted está en Colpensiones, se le devuelve, como les decía, más o menos el 25% de lo que ahorró, con una pequeña rentabilidad, pero pues solamente el 25%. Pero si usted está en un fondo privado, se le devuelve el 100% de lo que haya ahorrado, Ah, ok. con una rentabilidad también muy pequeña, porque es que la rentabilidad sí es que le pega una robada a uno muy berreca, pero pues... Pero a veces también en los fondos privados, dependiendo de las inversiones, también le pueden bajar a uno hasta la cotización, ¿no? Es Lo que que pasa, profe, es que en los fondos privados digamos, anteriormente, eso que decían mis compañeros creo que fue Jorge, del riesgo de la cotización, anteriormente a uno no le preguntaban y el fondo la podía invertir como quería. Lo que pasa es que en ese momento ellos tenían que garantizar una rentabilidad mínima, entonces para ellos colocaban eso en inversiones de riesgo medio. ¿Mm? En este momento, por una ley que salió, si no recuerdo mal, es el año pasado, ellos están obligados a preguntarle a uno, ¿qué quiere? Si uno no dice nada, lo dejan en riesgo medio, pero igual, o sea, son inversiones y las inversiones siempre van a, o sea, uno, así sea una inversión de bajo riesgo, puede perder uno. claro. ¿Qué pasa? Que en el caso de los fondos privados, cuando pierdes uno. Ellos no van a perder nada porque primero no están invirtiendo la plata de ellos, están invirtiendo la plata de uno. Entonces, eso puede generar que el ahorro que uno tenga pueda bajar o se pueda perder. Claro. La ventaja de Colpensiones es que, pues, como es del Estado, si
la inversión, porque igual Colpensiones también hace inversiones en bolsa y demás Ujú. para mover el dinero. Si la inversión que se hace pues sale mal, pues se jodió fue el Estado porque el Estado tiene que responder por el dinero de nosotros. Claro, claro. Debería existir un tipo de póliza que amparara no cuando se muriera una persona, sino cuando, digamos, a determinada edad yo quiero ganarme tanto dinero. En el fondo privado se puede hacer. Sí, eso es un ahorro programado. Ahora, Pero con Colpensiones no lo permite porque es que a nosotros no nos interesa lo que usted ahorra. A nosotros nos interesa que usted complete las 1.300 semanas. En cambio, del fondo privado, usted, de hecho, cuando le hacen la doble asesoría, creo que ellos le dicen a usted tiene que completar tanto dinero para llegar a una pensión de tanto. Entonces, cuando uno hace la asesoría, pues uno ya sabe cuánto está ganando y cuánto tendría que aportar como un aporte voluntario para llegar a eso. Pero eso es en el fondo privado. Pero sí, ese se llama aporte voluntario, ¿no? Efectivamente. Ok. igual es que pues el aporte voluntario no sirve porque si usted se va a pasar después para Colpensiones, ese aporte voluntario prácticamente se pierde. Entonces. No, pero Colpensiones tiene los PEPs, ¿no? Pero los que BEPS no es un programa pensional. BEPS es un programa para personas de bajos recursos que no tengan la capacidad de realizar aportes a pensión. Y lo que hacen es hacer un ahorro y cuando finaliza el tiempo de estadía en el programa se les da un beneficio del 20% del valor ahorrado. Depende de lo que usted haya alcanzado a ahorrar, se le puede llegar a dar una renta vitalicia, pero nunca esa renta va a llegar a ser ni siquiera la mitad de una pensión. Creo que lo máximo que dan son 200.000 pesos, creo, cada 2 meses, creo. Cada dos. Porque, porque sí, pues que de BEPS la verdad no, es otra área diferente. Y BEPS está hecha es para personas que o sea, no tienen ingresos, personas que de pronto ahorran 10.000 pesos al mes, a veces 20.000, a veces 30.000. O sea, son personas que no tienen ningún tipo de ingreso y que no van a poder cotizar a pensión. Ok. Entonces eso no es un programa pensional. Eso no, o sea, con eso uno no garantiza, no va a tener pensión No, nunca. no se va a pensionar. Sí, definitivamente. Ok, bueno, Diego, muchas gracias por la asesoría. Nos va a tener que seguir dándonos asesoría porque No, de hecho, profe, por ahí algunos compañeros me han llamado para trámites de esos igual, pues no tengo ningún problema. Es preferible que le pregunten a uno a que, en serio, a que vayan a pagarle a un abogado para que lo roben, porque, o sea, yo les digo a muchos amigos que son abogados, que trabajan en temas laborales, y yo les digo a ellos que son muy ladrones, o sea, cobrarle el 30% a una persona para que le saquen un trámite que es tan sencillo, por ejemplo, una pensión, hay trámites que lo requieren. Digamos, yo con un amigo de abogado le estoy ayudando con un trámite de un señor que yo creo que ese señor cuando le salga eso le tienen que llegar por lo menos 1.000 millones de pesos. Pero es que el señor lleva peleando eso como 16 años. Claro. Ahí pues aplica un abogado, pero hay casos en los que, digamos, me preguntan, yo haga esto, y a los 15 ya tienen respuesta, ya están sacando la plata, y por eso le quitan a la gente el 20%, 30%, pues tampoco me parece como justo, la verdad. Sí. Ahí sí, como dicen ustedes, los jóvenes se dan garra con eso. No, es que y yo tengo muchos amigos abogados y yo les digo que son muy ladrones. Igual ellos por ahí me votan a mí algo por la información, pero pues no, tampoco me parece. Asesoría. Por la asesoría. Claro. Esa asesoría Sí. ya. Pero, Toda- pero es que no, en serio. ahí sí como el mismo abogado lo dice, ¿no? O tal vez eso los otros. Toda consulta genera honorarios. Sí, claro, no, y ellos lo dicen. De hecho, a mí normalmente en diciembre me llegan regalos de las personas, porque ellos me mandan los audios, profe, y es que son conchudos, porque yo, o sea, yo la verdad no hago nada. Yo les digo, vea, vayan por acá, hagan esto, lleven estos documentos, y los guío para que no tengan, o sea, para que el proceso de ellos sea fácil, el trámite que hacen. Claro. Pero ellos me mandan los audios y le dicen a la señora, bueno, mire, al man que yo tengo adentro, eso toca untarlo porque usted sabe que así funciona este país, ese trámite se le va a mover rápido. Y pues a final de año a mí me llegan regalos por ahí. El año pasado me llegaban botellitas de whisky, me llegó plata igual pues Pero es el eso es colmo. algo. Pero fíjate que es el colmo porque están desprestigiando a la entidad cuando realmente eso no está pasando. Profe, créame que Colpensiones está más untado que, o sea, eso no viene ahorita. Colpensiones desde lo que era el Seguro Social. Tiene una imagen que de hecho Sí. ahorita se está intentando limpiar. Porque anteriormente o sea, salían pensiones, personas que nunca habían cotizado y salían con pensiones por ahí, quién sabe cómo hacían. Ujú. Eso digamos que adelantar trámites,
Sí, pues por ahí se sabe que se hace y eso, pero pues digamos que ya es, una cosa es adelantar un trámite, otra cosa es inventarse un trámite donde no lo hay. Claro. Porque hay personas que, de hecho se ve mucho, personas que van a reclamar pensiones de fallecidos que ni siquiera conocen al señor. Hace poco me tocó un caso de una señora que ella vive en el exterior y por un trámite que tenía que hacer sobre el papá, se enteró que alguien estaba recibiendo la pensión del señor hace como 10 años. Y la mamá había muerto hace como 20 y los hijos todos eran mayores de edad. Y Increíble. esos son trámites que pues tiene que haber alguna intervención interna porque no deberían salir por las validaciones que se hacen. Claro, claro. Entonces, pues, o sea, yo la verdad prefiero que una persona, digamos, que ayude con un trámite sacarlo rápido a que se pongan a inventarse trámites que no, porque es que es un robo muy total al gobierno. De acuerdo, de acuerdo. Ok, bueno, Diego, muchas gracias por todo ese conocimiento. Eso está muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, Servicios de salud, transporte y almacenamiento. Servicios educativos. entonces este es del terciario, ¿no? Hoteles y restaurantes, entre otros. Actividades económicas cuaternarias. En este sector destacan actividades que son muy productivas en la generación de conocimiento y nuevas tecnologías como consultorías, planificación financiera, diseño en general, tecnologías de la información. O sea, eso sería como la cuarta, entre la cuarta y la quinta revolución industrial, ¿no? Investigación y desarrollo, entre otros. Actividades económicas quinarias. Similar al cuaternario, el sector quinario es otra subdivisión del sector terciario y forma una rama de la economía enfocado en la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Ahí tiene que ver mucho la economía creativa o la famosa economía naranja. Incluye labores de oficiales del gobierno, directivos de grandes empresas y líderes científicos y legisladores. Para más información, visita actividades. Bueno, ahora miremos rápidamente fuerzas económicas. Fuerzas económicas, fuerzas de mercado y fuerzas sociales. En economía existen varios factores o fuerzas que afectan los resultados económicos de individuos, firmas y finalmente países. Las relaciones en los mercados entre los agentes económicos influencian las decisiones que estos toman a nivel macroeconómico. Es decir, las relaciones económicas entre millones de individuos sumados afectan las decisiones que toman las empresas. Entonces, ahí que tenemos es de la micro a la macro, porque todas las decisiones de los individuos sumadas, es decir, las relaciones económicas entre millones de individuos sumados afectan, o sea, estos millones de individuos, es la microeconomía, sumados afectan las decisiones que toman las empresas, obviamente en los mercados. Entonces, el tradicional mercado, el que nosotros entendemos como el mercado, por ejemplo, de bienes y servicios, el famoso mercado, de compra de bienes de básicos, ¿cierto? Alimentación, particularmente, pues nos dan un comportamiento a nivel microeconómico que es un precio del mercado. Entonces, la canasta familiar vale tanto, ¿cierto? Entonces, eso lo hace el DANE, hace el análisis, hace las estadísticas de cuánto es el costo de la canasta familiar, ¿cierto? Y nos da unos porcentajes de lo que va subiendo mes a mes ese costo de esa canasta y lo llamamos el famoso costo de vida, ¿no? Entonces nos da un costo de vida. ¿Cuánto nos cuesta vivir en un país versus otro país?
Las relaciones económicas entre millones de individuos sumados afectan las decisiones que toman las empresas. Por ejemplo, las empresas pueden predecir la demanda futura de sus productos con cierta confiabilidad basándose en algunos indicadores macroeconómicos claros. De esta forma deciden el nivel de producción y precios que maximicen sus ganancias económicas. ¿Qué son las fuerzas económicas? Las fuerzas económicas son influencias, muchas veces abstractas, expresadas en medidas cuantitativas que demuestran el comportamiento de los mercados. De esta forma, existen indicadores o estadísticas claves que representan estas influencias o señales de la economía. Las hace visible y fácil de ser interpretar por los agentes económicos para que eventualmente realicen decisiones económicas óptimas. Algunos ejemplos de fuerzas económicas son tasa de empleo y la tasa de desempleo. Entonces, tasa de empleo y tasa de desempleo, eso digamos ya son a nivel macroeconómico, ¿cierto? Estábamos mirando el crecimiento de la economía, pero sobre todo, que es el famoso Producto Interno Bruto. Pero este es muy importante, de acuerdo a la tasa de empleo y la tasa de desempleo de las ciudades, de los diferentes regiones y obviamente del el país como tal, pues uno hace diferentes análisis y sobre todo lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia es que hemos tenido las empresas, hay muchas empresas que pues han cesado actividades, se han quebrado de una forma u otra. La economía informal también tuvo muchos problemas, obviamente por el confinamiento, y ha sido todo un problema de baja demanda. Cuando baja la demanda, entonces las empresas pues no tienen, digamos, el estímulo de la demanda para producir y obviamente empiezan a tener sobrestock de inventarios y los otros sencillamente empiezan a adaptarse a la poca demanda que hay y empiezan a generar desempleo. Entonces, o se quiebran y se acaban se acaban los empleos como tal, ¿cierto? O se ajustan y empiezan a salir de muchos empleados para suplir la demanda que hay en ese momento. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. Pues se trató por parte del gobierno de incentivar precisamente con los créditos a las empresas y había créditos de nómina que llaman, ¿no? Subsidios de nómina, inclusive, pues eran realmente créditos porque se tiene que pagar de una forma u otra, no es un subsidio, no fue regalado. Y hay una tasa de interés, sí más baja, sí, claro, pero hay muchas empresas pues que les ha servido para mantener los puestos de trabajo. Es decir, que paguen nómina y mantener, digamos, un equilibrio en ese tema de los empleos laborales. Pero desafortunadamente lo que muchos economistas han analizado es que se ha destruido, a raíz de la pandemia, se ha destruido muchos puestos de trabajo. El desempleo en Bogotá llegó al 23%. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto fue el último desempleo en Bogotá? Y a nivel nacional, ¿cómo está? ¿Cuánto lo tenemos? Llegó como el 26 tal vez, en Bogotá. Creo que está en el 25, profe. 25, 26, o sea, es muy alto el desempleo en Bogotá particularmente. En julio estaba en 24.7. Ok. Entonces, importante hacer ese análisis porque parte de esa situación y es parte de la crisis, ¿no? La crisis que estamos viviendo, de la recesión económica, entonces hay destrucción del empleo, hay deflación, entonces habría que buscar
deflación en ciertos sectores, ¿no? Entonces, porque obviamente hay un bajo estímulo de la demanda y empieza a caer la economía. Entonces, vienen todos los temas de reactivación económica, como la baja tasa de interés. El Banco de la República ya bajó más la tasa de interés para estimular el crédito y de nuevo estimular la demanda. Bueno, pero sigamos mirando entonces. Profe, Tasa de inflación. Tasa de intereses del banco. Entonces, la tasa de inflación también es muy importante. ¿En cuánto está la tasa de inflación? Profe, qué pena una pregunta. Es que estoy mirando las estadísticas de la tasa de desempleo solamente en Bogotá Sí. y la mayoría de entidades que fuera del DANE votan del 23 al 25% y el DANE vota el 20,2%. No sé por qué. De hecho, estoy mirando varias y Sí. él está votando menos. O sea, siempre está votando como que en Colombia hay menos porcentaje. Entonces, la verdad, no sé ellos trabajan con base a qué. Bueno, venga, le digo yo lo que pasa con esas estadísticas y particularmente con el DANE, y es un tema de dependencia política al gobierno, que es lo que no tienen los otros, digamos, las otras instituciones. Entonces, por eso muchas veces se ha dicho o han planteado que el DANE no esté adscrito a el gobierno, o sea, no sea una institución parte del gobierno, porque no es tan independiente, según lo que ellos han hablado, ¿no? O lo que muchas veces plantean. Entonces, e inclusive, normalmente el director del DANE es nombrado por el presidente de la República. Entonces, dicen que eso debería cambiarse para que fuera una institución independiente y más, digamos, exacta y equilibrada, no que juegue con las cifras. De una forma u otra, pues el DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sí, es el DANE. Entonces nos da las estadísticas de todo lo que pasa en la economía y en las regiones y obviamente los temas de población, los temas de influencia estadística, ¿cierto? Como la producción. Entonces, el DANE pues tiene y maneja esas estadísticas. ¿Qué pasa? Pues que como está adscrito, pues tiene que tratar, supuestamente, eso es lo que pasa, está manejando las cifras y en cambio todos los demás pues manejan las cifras mucho más acordes con la realidad o O sea, proyectadas. mejor no trabajar, o sea, no hacerle caso a las cifras del DANE realmente, porque es que, pues, literalmente, así lo veo. Sí, pues por eso te digo, podrían estar un poco manipuladas las cifras, exactamente, por lo que te estoy comentando. Perfecto, Pero, perfecto. pero obviamente todo el mundo también, el referente pues como hace, por ejemplo, Fedesarrollo, pues el referente inicial es la cifra del DANE y ellos hacen su ajuste por arriba o por debajo. Muchas veces también lo hacen por debajo, Lo dependiendo como ellos conveniente. vean cómo se va a mover la economía, ¿no? según, Como según el conveniencia Banco más de o la menos República, tratando. Sí. Ahora, el Banco de la República, acuérdense que es independiente, ¿no? Ese sí es un organismo totalmente independiente. Entonces, al Banco de la República hay que creerle las cifras, porque ellos no dependen del Estado. Entonces, lo que ellos digan normalmente, obviamente, está mucho más sustentado y es independiente. Entonces, hay que creerle esas cifras. ¿Quién más me decía algo? según el Banco de la República, para agosto la inflación se encontró en 1,88 En para un agosto de 88. 2020. Sí. Acuérdense que entonces eso significa como ha estado bajando, porque estuvo en términos estaba en la banda entre el 2 y el 4, acuérdense. Entonces, como ha estado bajando, estamos en época de deflación, ¿no? O sea, está bajando los precios, pero por un efecto, no porque
haya sobreproducción y nada de esas cosas, sino precisamente porque hay baja demanda. Entonces, por efecto de baja demanda, porque no se está moviendo la economía, pues hay una baja de los precios. La lógica de eso es estimular el crédito, que eso es lo que están haciendo, bajando la tasa de interés. Eso lo hace el mismo Banco de la República, ¿cierto? Como política crediticia y monetaria. Y se supone que eso se va a trasladar a los empresarios con dinero más barato, dinero más económico, que va a ayudar a estimular de nuevo la inversión y la producción. Al tener mayor producción, pues vamos, y al tener una subida en el estímulo, también crédito a las familias, pues van a tener, digamos, el estímulo suficiente para aumentar la demanda. Al aumentar la demanda y los gastos, pues obviamente el consumo, pues va a generar de nuevo también inversión y producción, o sea, a suplir esa demanda. Entonces, la oferta empieza a suplir la demanda. Entonces, eso genera el estímulo en el crecimiento del país, con los crecimientos de las empresas, con el crecimiento, digamos, del consumo de las familias, ¿cierto? Entonces se vuelve una espiral de nuevo de recuperación. Eso es lo que se está buscando realmente en este momento. ¿Ok? Entonces, tasas de interés del Banco Central. ¿En cuánto bajó la tasa de interés? Creo que la bajó está en el ¿qué? En el 0,8, 0,1. ¿En cuánto dejó esa tasa de interés del Banco Central? ¿La tasa de interés o es del 1? A ver. La tasa de interés del Banco de la República, la última, dice tasas de interés de política monetaria, Banco de la República, Banco Central. Ellos están analizando y a nivel mundial, todos los bancos centrales están analizando, de acuerdo como quieren que se estimule la economía, están analizando la tasa de interés. Precisamente todos los bancos se están reuniendo o se han reunido en estos días para ajustar la tasa de interés, ver si la ajustan o no la ajustan a la baja. Normalmente, pues porque hay tema de recesión, entonces están viendo qué tanto, pero la tasa de interés, por ejemplo, de la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, esa está en el 0% en este momento. Entonces, prácticamente, y es lo que dice Ray Dalio en algunos videos, pues están generando dinero totalmente gratis, ¿no? O sea, dinero virtualmente gratis, porque es a cero, la tasa de interés es a cero. Pero nosotros estamos acá, a ver qué nos dicen aquí, Banco de la República en Colombia, estaba la tasa de intervención, está en el como en el 1%, ¿no? Ese es en el 1% efectivo anual hacia los bancos, una tasa muy baja. Se tienen que reunir normalmente cada trimestre, ¿cierto? Para hacer el análisis y el estímulo hacia el año, hacia el trimestre siguiente. Entonces, la nueva para el próximo año, pues ya creo que la van a tomar hacia el 23 de diciembre y casi todos los bancos también hacen ese procedimiento. En el mundo, todos los bancos centrales de los diferentes países están adoptando esas medidas, es decir, bajando las tasas de interés
del crédito al público, que se traslada a través del sistema financiero normalmente de los diferentes países. ¿Ok? Entonces, es la famosa tasa interbancaria. Ok, entonces las tasas de interés en este momento para estimular la economía pues están muy bajas para que de nuevo arranque el estímulo expansivo de crédito inyecte crédito a la economía. Central. Tasa de crecimiento, población y población total. La tasa de crecimiento de población y población total también es importante entender. Esta tasa de crecimiento de la población y la población total tiene que ver, obviamente, sobre todo con personas aptas para trabajar, ¿no? Si la población es muy vieja o muy joven, pues entonces tiene esas dos connotaciones. La idea, obviamente, es que haya renovación del mercado laboral y en función de eso, pues la tasa de nacimientos y la tasa, digamos, por muchos años, pues uno lo que, digamos, hay un estímulo, obviamente, porque eso es fuerza laboral nueva, ¿no? Entonces, pero hay algunos países donde la fuerza laboral, pues, es muy joven, o, como en Europa, la fuerza laboral normalmente es muy vieja. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por eso son los famosos estímulos. El caso de Canadá, por ejemplo, en una época, en Alemania, en otra época. Ahorita hay países en los que, como la población es tan vieja, pues aceptan inmigrantes de cualquier lugar, ¿cierto? Buscando reemplazar y tener fuerza laboral, pues más joven, porque obviamente la fuerza laboral hay que estimularla, reemplazarla en cierta forma, ¿cierto? Que exista esa fuerza laboral. Y hay países pues en los que la población es muy digamos, pues de tercera edad, ¿no? Entonces necesitan fuerza laboral. Y además no tienen hijos, ¿no? Eso es otra situación, ¿no? Que muchas veces pues los hijos son normalmente la nueva fuerza, pero en Europa muchas veces no se tenían tantos hijos como se tenían antes, lo mismo Estados Unidos, o sea, la gente no tiene, y la gente Es que ahora joven hay televisión, profe. Antes no había televisión. también. Entonces, ¿tú tienes algo de estadísticas en eso, Diego, de cómo es la población aquí en Colombia? No, la verdad, eso no, profe. No, pero pues eso se nota, pues, por ejemplo, mis tíos, si los sumo los de mamá y papá, son como 30. Entonces, mis abuelos no tenían nada que hacer, sino como no había televisión, hágale, a creer chino. Se nota ahorita no hay tanto. Pues no falta la familia que tiene sus 5 hijos, pero ya es muy raro. De hecho, en la vez para que veíamos lo del petróleo, nosotros lo dijimos en el trabajo, la señora decía que el crecimiento de la población era exponencial, entonces que iba a llegar un momento en el que iba a sobrepasar. Pero en estos momentos se ve un fenómeno que es muy raro y es que la gente no quiere tener hijos, de hecho prefiere Sí, las mascotas. Entonces, ese crecimiento exponencial ya está como para abajo, o sea, ya no está subiendo tanto porque no hay tantos nacimientos. cierto. Entonces, en cierta forma, digamos que lo que ella decía que el petróleo en ese flujo que se estaba manejando ya no iba a alcanzar, pues igual no va a alcanzar, pero ya no va a ser tan rápido como está más o menos medio en el video, porque al haber menos población, tiene que bajar también el consumo de todo este tipo de recursos, pues que ya están en las últimas. Entonces, Claro, de digamos que eso acuerdo. nos da un tiempito más para hacer los ajustes que tengamos que hacer. Para hacer Colombia ajustes, claro. Pero eso será por estratos o algo así. Señor, pero no te oímos la pregunta, qué pena. Pues la vuelves a repetir. Bogotá, porque pues ustedes para el sur, chinitas de 15, 16 años embarazadas y eso, hay una cantidad de eso, pues. Entonces, pues, no sé si será por estratos o cómo será ahí porque no, pues, la gente no tiene ese mismo pensamiento, ¿no? Sí, No pero va para el sur eso se ve y en todo Pero lado. Uno también puede encontrar peladitas en el norte que
que desde muy pequeñas empezaron con las labores reproductivas. Eso, digamos que tampoco es algo tan marcado por la zona o por el estrato socioeconómico que tengan, pero sí igual se ve una disminución bastante fuerte en la tasa de natalidad. O sea, hay un problema que es bastante grave, que es los embarazos en adolescentes. Eso Adolescentes. tampoco se da tanto antes, pero igual la tasa de natalidad está bajando. Pues esas son las estadísticas supuestamente a nivel mundial, que hay menos nacimientos que los que es normal. La curva que era ascendente se está como aplanando y está tendiendo a bajar. Entonces, Sí, sí, eso es cierto. Profe, pero Colombia incentiva la natalidad con el programa con el programa de Familias en Acción. O sea, ahorita le está dando a la población como que 100.000 pesos por niño menor de 6 años. Creo que son 100.000 pesos o como 120.000 pesos. pero es Pero que hay un incentivo pero es que para... eso es ser, en serio, eso es un auxilio muy, o sea, hay que ser muy animal para hacer eso, porque con 100.000 pesos usted no mantiene un pelado. pero con 10 niños yo tengo ya 1.000.000 de pesos. Pero pues es que los 10 niños también consumen 10 veces más. O sea, si usted va a tener 10 niños para venderlos de esclavos, pues Oiga, va y venga, porque está recién. Es más, ahí tengo el 1.000.000 de pesos y los pongo a trabajar y tengo más ingresos. Lo que están haciendo las venezolanas ahorita, ¿no? No, explotación, eso se llama explotación infantil, por favor, pilas. Sí, no, pilas. No, eso claro, eso hay familias que hacen cosas, pues obviamente, los venezolanos, pues es que también estamos en una problemática de inmigración y ellos obviamente se están vendiendo, prácticamente se llama eso, vendiendo su trabajo por lo que les den, y están muchos aprovechando esa mano de obra regalada, porque desafortunadamente hay mucha gente que pues por subsistir pues reciben cualquier salario, ¿no? O reciben un salario también en doble vía. Entonces, por ejemplo, yo vi el otro día una panadería y una panadería tenía en la parte de arriba 2 piezas y allá en las 2 piezas estaban las 2 meseras. Eran 2 venezolanas que les daban, creo que eran como 50.000 pesos, pero al mes, más la vivienda, más la comida. Entonces, versus un salario mínimo, pues increíble, ¿o no? O sea, ¿cuánto es el salario mínimo? 800. Explotación total. Una explotación total. Pero hay que verlo por el otro lado de la moneda. A Colombia le beneficia tener más inmigrantes porque no tiene que costear el sistema de salud, no tiene que costear la educación, no tiene que costear... o sea, un venezolano cuando viene a Colombia, a ellos se les niega como tal el servicio de registro civil. O sea, tiene que tener el permiso especial de trabajo, pero un registro De civil hecho, para no, un porque recién nacido, un venezolano, si tiene un hijo en Colombia, se lo niegan, le si niegan el el pelado, registro civil. si el pelado nace en ese territorio colombiano, Es colombiano. tarde o temprano le tienen que dar la residencia No, porque es colombiano. Sí. no, tiene que tener Ya, se lo digo de una porque yo tengo un amigo que se fue a Argentina, con la novia a 7 meses y se iban a ir 15 días de vacaciones antes de que naciera el bebé. Y el bebé Pues sí, nació en Argentina obviamente y obviamente les tocó hacer un poco de vueltas, pero el pelado es argentino. pero es diferente adquirir una nacionalidad de un colombiano para Argentina, pero para Venezuela, de un venezolano que se venga a darle la nacionalidad colombiana es muy complicado, es muy frenado. Cuando llega un menor de edad a un hospital, sea la nacionalidad que sea, por el mismo sistema de salud están obligados a atenderlos. Y ahí empieza a aplicar toda la normatividad. Él lo tiene que atender. Sí, pero, o sea, no es la misma atención. Por ejemplo, tú no vas a pedir un examen de psicología porque obviamente no vas a necesitar un examen de psicología. Si un venezolano llegase a pedir eso,
De hecho, te lo van a por el, negar. por el Solamente PEP, se lo solamente aceptan por tener el PEP, a si ellos se les fuera... tiene que brindar la misma atención que un ciudadano colombiano. El gobierno tiene unos programas especiales de protección para la población inmigrante y de hecho fueron bastante intensivos y bastante fuertes y todas las entidades tienen que destinar recursos para cubrir necesidades tanto de salud como educativas y pues otras sociales de esa población. Entre ellos lo que está mencionando Diego, la atención y el registro civil para los niños nacidos en Colombia, que de hecho hubo una jornada como de actualización de estos datos, no sé si fue como a principios del año pasado o algo así, en la que quedaron muchos niños venezolanos registrados en Colombia, con todos los beneficios de Con la todos los nacionalidad beneficios. colombiana. Sí, claro. Es algo tan, Pero la tan atención pendejo debe como, ser de urgencia. No, además, tiene que ser la misma. Edwin, Es algo tan pendejo como, por ejemplo, los formularios de todas las entidades tuvieron que ser modificados para que en los formularios aparezca como documento válido el PEP. O sea, es una estupidez, pero igual hay que hacerlo porque en ese momento por la coyuntura ellos tienen que tener el mismo tratamiento que un colombiano, pues habrá algunas diferencias y pues digamos en sueldos porque se regalan, pero de resto ellos se tienen que ser tratados igual como si fueran colombianos. Y eso creo que es más un tema de derechos humanos que no pueden ser excluidos. exactamente. Además, Derecho. Colombia ha firmado tratados internacionales de respetar los derechos humanos. Colombia ha firmado un tratado internacional donde recibió ayuda internacional monetaria para apoyar a los desplazados de Venezuela. O sea, tiene que atenderse. Y hay todo un fondo precisamente para el manejo precisamente de la inmigración y sobre todo a raíz del tema venezolano. Inclusive ese fondo fue apoyado por los Estados Unidos y por organismos internacionales y ONGs. Entonces, efectivamente existen, digamos, recursos y lo que estaba haciendo Inmigración Colombia era precisamente una especie de cedulizar a los inmigrantes para poder analizar precisamente la inmigración venezolana y dónde estaba y cómo hacerles llegar los respectivos subsidios que eso estaba generando en su momento. Pero pues obviamente muchos llegaron de forma, digámoslo así, ilegal, ni siquiera estaban inscritos por Inmigración Colombia. Y así se fueron inclusive por toda Latinoamérica, porque se expandieron, pasaron por Colombia, pero inclusive llegaron hasta Chile y Argentina. A raíz pues de esta migración masiva por el tema de la situación económica en Venezuela, ¿no? Entonces arrancaban y llegaban y acuérdense que hubo un problema muy fuerte cuando inclusive Ecuador cerró fronteras porque dijo, no quiero que entren más venezolanos acá, ¿no? O sea, entonces aquí tuvimos una problemática con la devolución de esos venezolanos que no los dejaban pasar, así que ellos quisieran pasar. Hay venezolanos en Perú, en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Bueno, hay otros, y me imagino que habrán terminado también en Uruguay y en Paraguay y en Brasil, pero un poco menos, ¿no? Según lo que tengo entendido, pues donde más hay inmigración venezolana es en Colombia. Llegamos a tener unas cifras de 2.500.000 oficiales. 2.500.000 venezolanos oficiales en Colombia. Eso es mucha gente. Bueno, pero retomando, profe, para Colombia le funciona o le sirve que tener inmigrantes, tener personas trabajando en el territorio colombiano, porque están cotizando al sistema de salud, al sistema de pensión, y además que son población flotante, es decir, se devuelven a su país, es decir, no van a cobrar al final la pensión de lo que hayan cobrado aquí en Colombia. Entonces, por un lado es mejor, ¿no? Pues Edwin, yo opino que también perjudica la mano de obra nacional, terriblemente. Y además, si lo miramos por una parte humanitaria, la persona que se aprovecha de un venezolano, como decían anteriormente, pagándole 50.000 pesos al mes, eso es esclavitud. O sea, lo podemos mirar desde una parte económica que no le veo, pero desde una parte social y ética no está bien. De acuerdo.
De No, y acuerdo. aparte que eso también nos jode a nosotros, porque si yo como empresario consigo a alguien que me trabaje por 800 cuando otro me está cobrando 1.300.000, pues ¿por quién cree que se va la gente normalmente? Y muchas de las personas que vienen de allá son personas que tienen la capacitación, son estudiados, porque el estudio allá pues era gratis, entonces ellos, la mayoría vienen estudiados, que es complicado conseguir trabajo, es otra cosa, pero que tienen los estudios y tienen la preparación. Entonces, si ponemos a mirar, por ejemplo, el cargo de Edwin, no sé qué hará Edwin, pero Exacto. si Edwin, no sé, se gana 1.500.000 y llega otro man a hacer lo mismo con más títulos y a cobrar 877, Se lo dan. Y normalmente, desafortunadamente, entonces se empieza a desplazar al trabajo colombiano y, y, pues ahí se ve una pérdida, otra, aumenta la tasa de desempleo de los colombianos, ¿no? Eso, Pasaría como la oferta y demanda del contrabando. Perjudica la mano de obra. Cuando hay algo tan barato, o ajá, sea, el perjudicado es el comercio nacional. y la producción nacional, porque si se trae todo más barato, entonces pues no hay estímulo a la producción nacional. La gente dice, no, yo prefiero más bien importar eso y no producirlo acá porque ahí me traen de contrabando más barato de lo que puedo inclusive importar muchas veces, porque eso es lo que pasa. Cuando no se pagan los aranceles, pues obviamente hay un mercado. Pero entonces es tan bajo el precio por culpa del contrabando que desafortunadamente pues se quiebran las empresas, no hay producción nacional, ¿cierto? El contrabando en este caso sería la mano de obra, Sí, sería una especie de contrabando, de acuerdo. como tal. Pero fíjense, pues en contraste también les voy a decir que la mayoría de las inmigraciones, cuando, cuando son de mano de obra calificada, cuando son de, digamos, de trabajo también técnico, pues muchas veces eso es lo que hace es estimular el empleo, estimular la competencia laboral también en los diferentes países. Por eso en Estados Unidos hay planes y pues obviamente, pero de los países que uno podría decir que está lleno de inmigrantes es Estados Unidos. Obviamente al principio llegaron pues pero, de profe, Europa. es Profe, que es Sí, un poquito, la cosa es un poquito diferente porque allá como tal, la empresa no va a decir, venga, este me cobra menos, yo lo bajo, porque ellos, si no estoy mal, tienen una regulación muy, muy estricta referente a eso. al tema En laboral. cambio acá una empresa es capaz de que baja el sueldo a la mitad solamente porque el otro le está llegando. Y es un No, tema sí, no, es cierto. más bien cultural y de respeto hacia la gente del país. O sea, acá, si somos sinceros, acá les vale un carajo que se quede todos los Pero, colombianos sin empleo si el otro lo dan más fácil. Y no es problema tampoco de ellos porque es que ellos tienen la necesidad, ellos vienen de allá de estar en la mala, acá pues a pasarla peor. Yo por cualquier trabajo, y Pues si me sí, dan trabajo me regalo. Eso ya no además es por problema de ellos, es problema de subsistencia. las empresas porque las empresas no manejan como una especie de equidad en ese tipo de sentidos. En Estados Unidos, porque la ley, pues tengo entendido que allá, sea inmigrante o no sea inmigrante, el salario para el que usted aplique es el mismo. Exacto. Pues la Que hora, no falta la empresa que hace eso, pero creo que si no estoy mal, eso está castigado bastante fuerte en Estados Unidos cuando se evidencia que una empresa está bajando salarios para los inmigrantes y que no le no, da claro. oportunidades a... Eso es bastante grave allá, pero pues acá la verdad, profesor, no. O sea, la coyuntura o que la es si diferente. tomamos esa perspectiva macro, en donde un inmigrante, usualmente los inmigrantes, bueno, sí, vienen a buscar empleo, pero la mayoría de los inmigrantes vienen es a montar empresas o microempresas. O la casetica de las arepas fritas. Eso ya está innovando, ya está incentivando la economía. Entonces, cuando hay sobrepoblación, hay nuevas microempresas, hay desarrollo como tal en el país. Si no hubiese inmigración en el territorio colombiano, en ese momento Colombia estaría estancada, como en el Pero es 91. que, pero es que pero es que es diferente. es muy Diferente, diferente cuando una persona viene porque quiere venir a montar una empresa a es cuando la diferente. persona salió corriendo del país porque o sale allá y se muere de hambre o lo matan. Es muy diferente porque ellos vienen es a sobrevivir A como se pueda. sobrevivir. Exacto. Además, Edwin, eso es migración de capital.
cuando están migrando para incentivar la economía, están migrando capital para incentivar la economía. Pero aquí estamos hablando de migración de seres humanos desplazados, como lo dice Diego, por la violencia. Es totalmente diferente. Además, si Colombia fuera un país totalmente diferente, donde fuera socioculturalmente estable, que la educación se garantizara o aunque sea se tuviera un ingreso mínimo para que la población se pudiera capacitar o pudiera estudiar, sería totalmente diferente. Pero en Colombia es muy difícil estudiar. O sea, la mano de obra profesional, como lo estaban diciendo, es muy escasa. Y si llegan con el conocimiento, con los títulos, va a desplazar la mano de obra nacional. Cierto. Eso es totalmente inequitativo. Sí, obviemos la migración venezolana. Fijémonos en la migración que hubo de los árabes, por ejemplo, en la costa. No solo trajo cultura de religión, sino que trajo el incentivo a las telas, la producción de telas. Migración de capital. La migración, otro no, tipo de la migración migración que hubo de los japoneses, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en Cali. También es que se es lo mismo, generó es mano que de obra para las arroceras. es una migración Por eso, totalmente diferente. Efectivamente, el intercambio cultural beneficia como tal al país, o no solamente en Colombia, si se hace para otros países, que un colombiano que se vaya también puede aportar. Pero es que es muy diferente cuando yo me tengo que ir de mi país con una mano delante y otra detrás, a cuando me vengo forrado en plata a mirar cómo invierto mi dinero. Es algo sí. totalmente diferente. Y que va a venir a radicarse en el país para incentivar economía. Como Edwin lo dijo también, estos migrantes son transitorios que llegan al territorio. Y no quiero que de pronto malinterpreten lo que yo digo con que no estoy de acuerdo que lleguen al territorio, porque a algún lado tienen que llegar. Si no es a Colombia, va a llegar a Perú, a Brasil. Tienen que llegar porque están mal en su territorio. Lo que digo es que afecta internamente al país y el país no está preparado para recibir tan solo toda la plata que donó Estados Unidos, y ya hay escándalos de que se perdió plata de la donación para atender a los migrantes. Sí, Es eso. desafortunadamente. Ahora, si como se está planteando, lo ha planteado Edwin, pues las migraciones son buenas porque también dan multiculturalidad. Es decir, las multiculturas, lo que ha pasado con Colombia, con todos los países, inclusive Estados Unidos como tal, precisamente, empezando por Donald Trump, pues él es de origen, sus familiares son de origen eh, europeo, ¿cierto? De la ex cortina de hierro, inclusive. Entonces, pues todas, digamos, y de cierta forma, tenemos esa multiculturalidad que es positiva para enriquecer la cultura de los países. Nosotros acá somos afro, digamos, somos afroindoamericanos descendientes. Tenemos Nosotros tenemos de todo, profe, porque como acá esclavos venían de todo lado también. Exacto, Somos entonces, el y rebote de eso, todo lado. y eso obviamente nos ha generado riqueza cultural, eso se da, obviamente, y genera pujanza en ciertas zonas, por ejemplo, y lo vemos así, lo que decía Diego, pues particularmente uno encuentra, por ejemplo, en esta zona de los paisas, pues hay una pujanza, ¿cierto? Hay una pujanza muy fuerte, pero eso viene también por parte de la cultura de donde venían, ¿cierto? Entonces, ahí hay un enriquecimiento cultural, pero hablando de migraciones como tal, lo que uno podría decir es que todos los países, de cierta forma, se nutren de esas migraciones. Lo que pasa es que las migraciones, obviamente, hay unas son controladas y otras son no controladas. Y lo que pasó en una época con Estados Unidos era que eran controladas y se traía, es decir, se llevaban, como decían, a los más preparados y se les daba ya becas, ¿cierto? Se les daba ya las mejores condiciones de vida, inclusive, para que se desarrollaran científicos,
empresarios allá en esas tierras. Y eso es lo que hacen ciertos programas de inmigración, no solamente cuando tienen, cuando tienen estas personas pues de alta edad, ¿cierto? Para reemplazar ese mercado laboral, pero también para captar un mercado laboral joven y sobre todo intelectual y pues de ciertas líneas que se requieren para desarrollar más el país. Entonces, hay programas en Canadá que te reciben la familia y todas las cosas, pero tienes que hacer inversión allá, ¿no? Lo mismo que en Estados Unidos, le dan una visa, por ejemplo, de inversionista, pero usted tiene que llevar su capital y hacer esa inversión X o Y, X montos para que le den la visa en los Estados Unidos. Aquí tenemos una migración forzada, porque y a través de muchas veces ilegal, a través de la mala situación de nuestro país vecino, que desafortunadamente, pues sí, nos da una mano de obra, como decía Jorge Eliezer, y pues que de todas maneras es explotación, se está volviendo un tema de explotación. Y obviamente es un tema también complicado porque no solamente ha generado desplazamiento de esa mano de obra, sino indigencia. Si usted ve la cantidad de antes y después de la pandemia de venezolanos pidiendo limosna en la calle, es increíble. Entonces, sí, ¿alguien quería comentar, Marcela? Profe, es que también ahorita se les pasó tomar en cuenta y es que recién Estados Unidos hizo el aporte o la donación para tratar a la población inmigrante. Entonces el gobierno tenía que mostrar como resultados de que sí estaban apoyando a esa población. ¿Y qué pasó? Que le dieron prioridad también a los niños venezolanos en las escuelas, ¿no? Muchos niños colombianos se quedaron sin estudiar porque no habían cupos. Y pues eso tampoco era, pues digamos que justo para los colombianos. Un día me tocó vivir una experiencia en el Hospital Santa Clara. Sí. Y aparecía la muchacha, pues, colombiana que le tenían que hacer una cirugía súper urgente a la hija y que no tenía cómo, pues, pagar eso, ¿no? La llevaron a trabajo social y pues la trabajadora social le dijo, no, pues, o sea, tiene que conseguirse la plata y si no, pues no la podemos operar. Pero ahí mismo había varios venezolanos que, pues, también muchos de ellos se han enfermado, yo me imagino que por el cambio de clima, por la comida, por todo lo que han tenido que vivir, y les daban prioridad. O sea, no, ya les aprobaron, tienen que atenderlos. Entonces, pues eso tampoco era, pues es, si no apoyan a los colombianos, sino supuestamente la trabajadora social no tenían dinero o no podían cubrirle a la colombiana esa cirugía, porque sí a los venezolanos, ¿no? Como un poco injusta la situación, ¿no? Así es. Sí, ok. Pues eso es la situación que muchas veces, o los desafueros que se dan muchas veces, pues debido a este tipo de situaciones. Las inmigraciones generan situaciones a veces muy complicadas de manejar para los diversos países, ¿no? Entonces, por eso hay países que cierran inclusive fronteras. El caso de Ecuador dijo, no, es que no podemos admitir más venezolanos, ¿cierto? Colombia trató de hacer eso, estaba haciendo la civilización y obviamente, pues para poder manejar mejor los temas y de eso se trataba ese análisis que estaba haciendo Migración Colombia con el manejo de esos fondos. No todo es perfecto, pero sí se ven obviamente toda una cantidad de injusticias debido precisamente a todas estas inmigraciones. Y no solamente es para Colombia, el caso aquí Colombia
sino hay tantas inmigraciones que se han dado alrededor del mundo y alrededor de la historia. Actualmente, por ejemplo, en toda la zona de Europa, ¿cierto? Los sirios están inmigrando. Pues hay varias migraciones muy fuertes que afectan obviamente las economías, afectan a los países y se dan muchos desequilibrios en este tipo, porque pues entonces sí hay dinero, como dicen, para manejar los inmigrantes y no hay muchas veces dinero para manejar a los propios conciudadanos, ¿no? Ok, bueno, por favor coloquen todos estamos 43, luego faltarían 2 compañeros, pero entonces vayan colocando por favor en el chat. ¿Listo? Bueno, entonces ya mañana tenemos continuamos y ahora sí arrancamos con lo que es el tema, la teoría de la producción, teoría del consumo y la estructuración de mercados, como los 3 grandes bloques microeconómicos que normalmente se ven en temas de microeconomía, pero nosotros lo hemos resumido a través de un archivo en Excel que me parece que puede darles a ustedes unas claves importantes pensando en que ustedes van a ser los gerentes y ejecutivos del mañana. Por eso hice ese resumen, ¿cierto? Y lo vamos a analizar poco a poco, pues, con ese archivo resumen que está, creo, bien interesante, pues, para el futuro. Porque ustedes están estudiando para ser gerentes, ¿no? ¿Sí? Cuéntame. No, es en relación con nuestro módulo va hasta cuando, hasta el miércoles, profe, o de mañana en 8. Hasta mañana en 8, sí. ¿Clases? Sí. Ah, ok. ¿Y el examen final cuándo es? ¿La próxima semana? La próxima semana, ¿Martes? la próxima semana, martes o miércoles, martes. Yo creo que el martes lo tenemos organizado. Bueno. ¿El miércoles nos daría nota, profe? El miércoles. Sí, las notas digamos, del primer parcial y eso, como, ¿para cuándo? Para saber qué tan duro nos toca para el otro. Si quieren, hacemos el esfuercito para que este viernes sepan notas, pero o sea, para como dice Jorge Eliezer, para el 6, pues eso no hay problema, ¿cierto? Sí, 6 sobre el 6. Yo digo porque, pues, digamos, uno puede creer que le fue bien, pero de ahí a lo que uno crea la realidad, pues puede haber un trecho bastante largo, entonces... Del dicho al hecho. No, listo. Bueno, el viernes miramos notas entonces. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Okay. Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta mañana a todos. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias a todos.